Bueno, muchísimas gracias a Carlos Mora y Pablo Mora. Estaremos en Barquisimeto en este evento nacional. Más adelante vamos a conversar con quien fuera primer ministro y es un hombre muy importante en Curazao, el vinculante entre Venezuela, Curazao, las Antillas, el comercio, el turismo y las posibilidades inmensas que ofrece para América Latina ahora que está también dentro del CELAR, el CELAC y también la Comisión y el Caribe y la relación de Venezuela con el CARICOM. Ya regresamos. Es un agrado para Brújula Internacional conversar con Jerry Schott. A lo mejor no pronuncio bien porque es un nombre, aunque eres muy latino, pero tienes el apellido holandés, ¿no? Correcto, el nombre muy holandés y el apellido alemán. Bueno, tú fuiste primer ministro durante varios años, lo conocimos cuando íbamos allí a la Universidad Internacional del Caribe, que dirige, por cierto, el doctor Di Stéfano, el rector. Sí, un inversionista venezolano. Que es importante esa presencia venezolana en Curazao. Además fue interesante porque como primer ministro fue la decisión de Curazao de una cierta independencia o autonomía. El 10-10-10, ¿no fue? Correcto, hay un cambio constitucional el 10 de octubre del 2010, donde hubo elecciones el 20 país nuevo que arrancaba con esa fecha y ahí entro yo como el primer ministro de Curazao. ¿Era un estatuto especial similar al de Aruba? Correcto, es lo que Aruba consigue en 1986 y que Curazao finalmente cuando se disuelve las Antillas holandesas, San Martín, Curazao entran a un estatus aparte, así se dice en términos constitucional, y las tres otras islas, Bonaire, Centustacia y Saba, entran en un sistema de provincia que donde Holanda maneja. Recuerdo su discurso de que quería convertir a Curazao en una especie de Singapur de inversiones, trabajo, turismo. Bueno, Curazao es una gráfica muy ideal. Lo ha tenido en el pasado por motivos donde, bueno, prácticamente todos los libertadores de Venezuela han vivido de una forma u otra, han vivido en Curazao. Las hermanas vivieron mucho tiempo, ¿no? Las hermanas de Simón Bolívar vivieron, si no me acuerdo, 14 años en Curazao. Simón Bolívar descansó allá en Curazao antes de liberar a Colombia, darle su independencia. Bueno, otros también que vivieron, Miranda, muchos. Los libertadores estuvieron allá en Curazao. Y bueno, nuestra historia, los lazos que mantiene obviamente Curazao con Venezuela son tantos en la historia de los dos países. Ahora es un sistema tipo Holanda parlamentario, hubo cambio de fuerzas en el Parlamento, cambio de primer ministro, pero ¿en qué misión viene usted? Porque hace poco vimos a los primeros ministros de Curazao y de Aruba firmando un acuerdo extraordinario entre Venezuela y Holanda que creo que en su gobierno también se inició, ¿no? Sí, es un trámite que en nuestro tiempo firmamos una carta de intento con la viceministra Mendoza que atiende Latinoamérica y Caribe y finalmente este marco es un marco de las cooperaciones entre los Países Bajos donde obviamente Holanda, Curazao, países que son parte del reino de los Países Bajos, disfrutan a través de lo que se firmó el 3 de junio aquí en Caracas con el canciller Jagua. Se hablaba de facilidades para el turismo, para la precisamente vinculada a esto. Bueno, en lo que se firmó el 3 de junio se habla de todo, la economía, bueno, de todo, cultural, enseñanza, todo lo que se pueda transmitir y obviamente cada isla, cada país estratégico. Lo que tiene Holanda a lo mejor no es lo que Curazao trata con Venezuela, pero estamos aquí para lo de Venezuela y Curazao. Y obviamente en estos días una visita aquí para tratar de tramitar un problema que hay con una aerolínea de Curazao donde trabajan 350 empleados y obviamente ahorita hay un problema con la INAC, con bueno, ciertos requisitos que obviamente la seguridad se tiene que cumplir, pero el gobierno venezolano y las autoridades comprendan que es de suma importancia que esta aerolínea siga volando, tenga sus permisos en orden de su parte y también cumpliendo con las reglas aquí, porque lo que se mueve entre Venezuela y Curazao a través de esta aerolínea estamos hablando de 10. Creo que lo acompañaba hoy precisamente el rector de la Universidad Internacional del Caribe, que lleva muchos estudiantes permanentemente a seguir cursos en Curazao. Claro, lo que hace la Caribbean University, un inversionista venezolano que hace años invirtió, tiene el World Trade Center, es una sala de conferencia, tiene el hotel anexo a esto y bueno, tiene la operación de la universidad junto a lo que hoy lleva y trae a graduar allá en Curazao. Y es una forma también una de las aerolíneas que transportan también pasajeros
a Venezuela, y estamos hablando ahí también de, es un canal al turismo venezolano que yo creo que definitivamente Venezuela también apuesta a ese pilar económico que es el turismo. ¿Y usted, el Parlamento, de todos los sectores, a conversar sobre el tema? No, eso no es una visita oficial. Los empleados de la compañía la semana pasada, el lunes, me acercaron como el ex primer ministro, como el líder político activo, como un parlamentario, representante del pueblo allá en el Parlamento de Curazao, para tramitar con los contactos que tenemos. No se olvide que antes del 10 de octubre de 2010 habían gobiernos que no trataban con el gobierno venezolano. Cuando entro yo es cuando reiteramos las conversaciones al alto nivel con el presidente Chávez, que nos encontramos más de una ocasión. Estuvimos aquí para la celebración de los 200 años, el bicentenario de la independencia de Venezuela, que fue el 5 de julio del 2011. Estuvimos aquí dando la cara a Curazao y tratando de remediar toda esa amistad, los lazos de hermandad que nos une a Curazao y Venezuela. Y hoy, bueno, lo que está sucediendo con la aerolínea es algo que lamentablemente un 44% del mercado tramita a través de esta aerolínea y otros también que existen. Se tiene que resolver, hay que buscar mejor forma con esas conexiones. Además hay un interés petrolero muy importante también de Venezuela en la refinería de Curazao, ¿no? Correcto. PDVSA es la compañía estatal venezolana que arrienda hasta el 2019 la refinería de Curazao, que tú sabrás que cuando se sale la Shell en el 1985, la compañía que toma toda esa refinería fue PDVSA. Y bueno, ahí hay también un tema que estamos tratando. Se aprobó ya en el Consejo de Ministros, bajo mi tiempo, el MOU que se tiene que firmar con PDVSA. Y supimos también que aquí en PDVSA el director, Asdrúbal Chávez, y bueno, su comitiva también aceptaron ese MOU. Hay que llegar a concordar los puntos finales para ver qué va a ser el futuro, porque ahí también hay 1.500 cupos de trabajo, bueno, y un impacto muy grande de economía de Curazao. Curazao. Ha aumentado la presencia venezolana también, tenemos un consulado allí en Curazao, ¿no? Sí, allá tenemos la cónsul licenciada Sonia Alvarado Russell, una persona que en los últimos 3, 4 años ha ponido la presencia de Curazao de Venezuela en Curazao muy presente. Muchos programas interesantes para, obviamente, la colonia venezolana, pero también que acapara en línea el manejo que lleva el gobierno, todo lo que el gobierno de Curazao está entamando como tema positivo al desarrollo duradero de los curazoleños. Además, Curazao es un centro de convivencia. Visitamos, por ejemplo, la mezquita, la sinagoga, que es la más vieja de América Latina, ¿no? Isla donde hay más de 60 nacionalidades viviendo allá, donde no se discrimina por el color de la piel, la religión. Es un país donde hablamos 4 idiomas, se habla el castellano, hablamos el inglés, hablamos holandés y hablamos nuestro idioma, que cuando uno lo habla tranquilo en español pueden entender un poquito lo que estamos diciendo, porque es una mezcla de muchos idiomas, ¿no? Pero sí quisiéramos que después de eso resultado, porque también conocemos del tráfico que hay con Venezuela y Curazao, la importancia geopolítica de Curazao, la amistad eterna de Curazao y Venezuela, la cantidad de familias mezcladas, ¿no? Usted lo dijo. La amistad eterna que hay entre Curazao y Venezuela es muy importante, que se resuelva el problema que hay ahorita con la aerolínea DAE para que en un dado momento en Curazao tenemos que sumar empleos, no podemos perder cupos de trabajo y en eso estamos aquí, como un buen hijo de Curazao, aquí tratando de que, bueno, las autoridades comprendan cuál es la pérdida si en un dado momento desaparece esta aerolínea que comunica a Curazao y Venezuela. Bueno, además con un español casi con acento venezolano, esa amistad que usted ha tenido con los venezolanos, lo hemos visto varias veces en la Universidad del Caribe, en sesiones creo que es doctor honoris causa. 2010 tuve
el honor de recibir, bueno, el doctor honoris causa por, bueno, lo que se hizo en política, ¿no? Yo levanté un partido político apenas 7 semanas antes de las elecciones y, bueno, es historia lo que se hizo en 7 semanas. Arte política que uno domina, pero que obviamente es para traducirlo al bienestar del pueblo de Curazao. Bueno, nosotros vamos al corte despidiendo a Jerry Schott, quien fuera primer ministro de Curazao, es diputado parlamentario allí, con una nota que tiene que ver con Europa. Se acaba de reunirse el grupo de los